Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Raymore Play Juegos. En fin, hablemos del Imperium, abro comillas, fascista, cierro comillas, de la humanidad. El otro día, bueno, hace ya un mes y pico, me cago en mi vida cómo pasa el tiempo. Este paso seré anciano antes de que youtuber me dé el partner, pero bueno, eso, que hace un mes y pico estrenaba un vídeo, medio respuesta sobre un tema que había creado un tal Super Mayorcete, perdón, ahora se llama el Triunvirato, sobre el hecho de que el imperio de la humanidad en Warhammer 40.000 tiene ideología fascista. Y antes que nada, quiero aclarar que en dicho vídeo dije, y lo mantengo, que el Imperium tiene lo peor de la humanidad, y sí, en ciertos casos, incluye también al fascismo. Pero no nos adelantemos. En este vídeo quiero hablar de la ambientación del Imperium de la humanidad, y al final responderemos sobre si realmente es fascista o no. Para hacer este vídeo un poquito más cómodo, lo voy a dividir en historia a grandes rasgos, lo que es el Imperium, las facciones más relevantes del Imperium, y al final, en una suerte de conclusión, voy a decir a qué se parece el Imperium realmente. De acuerdo, comencemos por el principio, porque si comenzamos por el final mal vamos. Sobre el año 30.000 más o menos, el emperador comienza su cruzada. Luego Horus, que es uno de sus primarcas y tenía sobre 20, se lo reveló, y tiempo después Horus asediaba la mismísima Terra, donde el emperador tenía su palacio. Durante el asedio, Horus en cierto momento baja los escudos de su nave, de manera que el emperador y Sanguinus, otro de los primarcas, abordan la nave del hijo traidor. Hay que recordar que ese en tiempos fue el hijo favorito del emperador. Sanguinus muere a manos de Horus y este a manos del emperador, pero queda tan mal herido que lo llevan al trono dorado. Allí lo conectan a multitud de aparatos que lo mantienen, abro comillas, con vida, cierro comillas. Los restantes traidores huían al ojo del terror, el imperio prevalecía, pero a un coste excesivo. Poco a poco comenzó el culto al emperador, creando su iglesia y en general se estancaron. Al principio queriendo y luego sin poder evitarlo. Lo que antes era una carrera ahora era simplemente un movimiento en el que cualquier escollo podía hacerte tropezar. El imperio simplemente se había enquistado en el año 30.000. Poco a poco se fue convirtiendo en una teocracia, donde solo importaba la figura del emperador. Se perdió la tecnología anterior o se usaba lo justo y necesario. En muchos casos, aquellos que la manejaban no entendían bien lo que hacían con ella exactamente, y buscaban, mediante rezos, solucionar las fallas que tenían. Ahora bien, ¿os suena históricamente un poco? Cuando el emperador vivía, es un símil hacia Roma. A la muerte de Roma, o el emperador, viene la Edad Media, o la Edad Oscura como se le conoce a los primeros años de dicha edad, sobre todo en Inglaterra, que es de donde viene el hobby. Ese viene siendo el símil, pero no nos adelantemos. Vamos con el punto número 2. Vamos a hablar de las facciones principales del Imperio. En este caso son los Marines Espaciales y la Guardia Imperial, también llamados ahora Astra Militarum. Los Marines Espaciales básicamente son un copia y pega de las órdenes de caballería de la Edad Media, probablemente los templarios o los hospitalarios, y luego dichas órdenes se dividían en capítulos. Para los que seáis ajenos al mundillo, los Marines Espaciales se dividen en capítulos, anteriormente legiones durante la Gran Cruzada, pero este es tema de otro vídeo. En resumidas cuentas, los Marines Espaciales son una orden de caballería dividida en capítulos. Obviamente, poner a los caballeros andantes por el espacio adelante no queda bien. Y probablemente cuando inventaron el lore, las películas de Alien estaban a la orden del día, y de ahí sacaron a los marines, o lo mismo lo sacaron de los marines británicos y tira para adelante. Luego les pusieron una armadura como los caballeros medievales, un volter que te cagas y tiramillas con ellos. Por otro lado, tenemos la propia nomenclatura que usan los marines. Como ya dijimos, tenemos los capítulos, pero también tenemos hermano, apotecario, capitán, gran maestre, capellán, entre otros. Nomenclaturas que son copiadas de su versión medieval. Es decir, como ya dije, los marines espaciales son un copia y pega de las órdenes de caballería medievales. No hay mucho más de donde sacar de ahí. Pasemos ahora a la Guardia Imperial y en concreto a sus regimientos más famosos, y a ver qué nos dice su estética visual. Tenemos a Cadia, tropas corrientes y molientes, la marca blanca de las tropas, tal vez con un toque futurista, pero lo justo y lo necesario. Catachán, una suerte de soldados norteamericanos en un Vietnam constante. Es como una peli de los 80s con Stallone, Schwarzenegger y toda esta maraña musculosa que poblaban las carteleras de cine en los 80 y en menor medida en los 90. Mordia, soldados que van de bonito a la guerra y que tienen una disciplina de la parra. Recordad que hablamos únicamente de la estética. Armagedón. Y aquí es de donde se intenta sacar petróleo a la temática fascista. Pero hay que recordar que los uniformes de la Primera Guerra Mundial se parecen mucho a los de la Segunda Guerra Mundial, pues entre ellas pasaron apenas 25 años. Sin embargo, este regimiento es un copia y pega de los soldados de trincheras de la Gran Guerra, o sea, de la Primera Guerra Mundial. Dayan. Este regimiento, o este planeta, tiene también que ver con la Gran Guerra, concretamente con la resistencia de los árabes a los otomanos durante la Primera Guerra Mundial. Y me imagino, porque esto es algo personal, que hace una referencia bastante importante a Lawrence de Arabia. Las tropas árticas de Valhalla. Y vamos llegando a lo mejor de lo mejor. Este regimiento tiene tintes rusos, y con eso ya debería ser bastante de que muy nazis no tienen por qué ser, pero esperar que aún hay más. Vostroya. Y si el anterior tenía tintes rusos, este ya directamente es ruso a muerte, pero ruso al estilo de la antigua Unión Soviética. Y sí,
es verdad que puede haber, que hubo rusos que eran nazis. De hecho, los hay hoy también. Pero bueno, no nos vamos a eso, nos hablamos de la estética, que es donde se refugia la gente, además de la propia ambientación. Pero bueno, la ambientación, vamos luego con ella, que tiene aún chicha para sacar. En resumidas cuentas, sobre la Guardia y de sus regimientos más emblemáticos, solamente de uno se puede sacar algo y para eso es una quimera, una mentira que si se repite muchas veces al final alguno creerá que es verdad. Pero bueno, vamos a hablar de dos cositas a mayores que se me han ocurrido mientras hacía este guión. Por un lado, hace algunas ediciones la Guardia Imperial había una unidad llamada Legión Penal, donde soldados condenados iban a redimirse de sus condenas. Y así en confianza. ¿Os cuento quiénes tenían los batallones penales más famosos? Correcto, punto para el caballero, los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy, Games Workshop acaba de sacar unos nuevos tanques para la Guardia Imperial. Y algunos iluminados miran dichos tanques y los ven como tanques nazis. En fin, la mayor parte de los tanques del Imperio vienen de la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras. Y sí, algunos toman algún parecido de tanques alemanes de la época, pero en general son británicos en su mayoría. Y ahora sí, finalizando el vídeo, que no quiero que quede muy largo, vamos con la conclusión. ¿El Imperio es fascista? No, no lo es. No, por lo menos como base de su ideología. El Imperio tiene lo más brutal de la humanidad, de todas las ideologías que puedas coger y buscar, pero realmente la idea que hay detrás de dicha ambientación es la maldita Edad Media, solo que futurista. Un momento donde la civilización humana se embarró y apenas es capaz de seguir adelante tecnológicamente. En su caso, solo mediante rezos, suerte y algo de ingenio consiguen seguir en marcha. A raíz de esto, el Imperio pues se ve obligado a actuar de forma brutal contra todos los que considera sus enemigos. Pero es eso, desaplicarle cualquier ideología entra bien dentro del Imperio porque son todas las ideologías humanas llevadas al límite en la Edad Media. Y aunque algunos quieren colgarle únicamente la etiqueta de fascista, la realidad es que solo lo sueñan aquellos que, o bien quieren ser fascistas, o aquellos que quieren combatir a los primeros buscando una supremacía moral a base de poner falsas etiquetas a la gente que practica un hobby. Finalizando. Chicos, sed buenas personas, no sois fascistas, ni os dediquéis a regalar carnés de fascista para luego intentar linchar a la gente en las redes sociales y luego, aún por encima, ir de víctima. Ese es el consejo que os doy porque Raimor yo soy.